Dice así segunda de Pedro, capítulo 2, verso 12 en adelante, para que veamos cómo de manera tan parecida lo que relata Judas y las advertencias que hace Judas, también las hace el apóstol Pedro. Pero estos, hablando de quiénes, de estos soñadores, de estos apóstatas, de estos falsos maestros, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, manchas en vuestros agaves. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldad. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, por una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre que refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo verdadero del proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén. Me llama la atención, mis hermanos, que hay gente que toma este texto para hablar de que la gente puede caer de la fe, de que la gente puede perder la salvación. Porque dice el verso 20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces hay personas que dicen, no, estos eran hijos de Dios, fueron personas alcanzadas, pero porque no cuidaron su salvación, perdieron su salvación. ¿Sí? Eso no tiene ningún asidero escritural. Estamos hablando de que los falsos creyentes y las personas que dicen ser maestros y enseñan mal, son personas que para ser apóstatas tienen que haber gozado de haber conocido la sana fe y la sana doctrina. Y a pesar de haberlas conocido, se decidieron vivir en el error y en la mentira. Y miren, mis hermanos, como el apóstol Pedro está hablando de estas personas. Él nunca las trata como verdaderas ovejas, sino dice, ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Y qué dice el proverbio? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Cómo Pedro, tomando este proverbio, llama a los apóstatas y a los falsos maestros? No los llama ovejas, no los llama creyentes, los llama perros y los llama puercos. Y vuelven a su vómito y vuelven a revolcarse en el barro, porque su naturaleza nunca cambió, nunca cambió. Entonces, mis hermanos, aquí está hablando es de personas engañosas, no está hablando de personas que cayeron y perdieron la salvación. Ahora, el propósito de leerles este texto el día de hoy es para ver cómo desde otras partes de las escrituras también nos advierten de estos personajes. Y definitivamente si una persona cae en las garras de un falso maestro o se deja engañar por un falso hermano en la fe, es porque está
dejando de lado todos estos consejos benditos de la palabra de Dios. Hoy nuevamente vamos a retomar lo que dice el autor de la carta acerca de otras características de estos hombres perversos. Y puntualmente vamos a leerlo desde el verso 14 al 16. También citamos lo que dice John MacArthur para que nos demos cuenta que estamos hablando de personas que nunca nacieron de nuevo. Recibieron luz, pero no vida, la semilla, pero no el fruto, la palabra escrita, pero no la palabra viva, la verdad, pero no un amor por la verdad. ¿Qué características ahora nos va a hablar? ¿Qué va a exaltar, obviamente de manera negativa, Judas acerca de estos perversos hombres? Dice el verso 14 y continuamos la lectura que llevamos desde la semana pasada. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con su santa decena de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amén. Mis hermanos, esa va a ser la porción de las escrituras que el día de hoy vamos a estar estudiando. Solamente esa porción, con eso será suficiente para terminar el día de hoy las características de estos perversos hombres. Pero el pasaje del día de hoy, mis hermanos, comienza diciendo: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. ¿De qué profetizó Enoc? Profetizó de esta gente perversa que iba a ser juzgada y castigada por el Señor. Pero el día de hoy, para poder empezar el texto que estamos estudiando, tenemos que contestar a la pregunta: ¿quién es Enoc? ¿Quién es Enoc? Y por esa razón vamos a ir a las escrituras. Dice Génesis 5, desde el verso 19 hasta el 24, que nos presenta a este personaje lo siguiente. Están hablando de los descendientes de Set y dice: y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. La característica de todas esas genealogías es que nació, creció, tuvo hijos y murió. Va a ser la característica de todas esas genealogías. Nacieron y murieron. Pero hay un personaje que rompe con esa costumbre en estos pasajes, que es Enoc. Dice el verso 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc se convierte en un personaje extraordinario por excelencia, porque es el único de todas esas genealogías que no conoció la muerte, sino que fue traspuesto, es decir, fue llevado por el Señor juntamente con él en cuerpo, en parte material e inmaterial, en todo su esencial ser. De hecho, la escritura en el Nuevo Testamento nos menciona esto con un detalle maravilloso. Dice lo siguiente, Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, Enoc fue traspuesto. ¿Por qué? ¿Porque por sí mismo fue mejor que los demás? No. El texto que les acabo de leer de Génesis dice que él vivió 65 años y por ningún lado se nombra a Dios. 65 años él vivió sin tener comunión con Dios. Pero él, cuando tiene a su hijo Matusalén, y Matusalén, hay que hacer la aclaración, es el hombre más longevo de toda la humanidad, viviendo 969 años, es decir, viviendo casi 1000 años, imagínense. Se convierte en el hombre más longevo
Y se convierte Matusalén también como en una señal de la misericordia de Dios. Porque lo que vamos a ver hoy es que Dios le va a mostrar a Enoc el futuro. Y le puede estar mostrando en ese futuro puntualmente el juicio de Dios. Eso es lo que le va a mostrar, el juicio de Dios. Ahora, lo que dicen los escritores y los comentaristas de la escritura, puntualmente lo vamos a leer, lo vamos a citar, nos vamos a dar cuenta que Enoc está hablando acerca del juicio final. Pero lo interesante del asunto es que de alguna manera también lo que él está profetizando con este fenómeno del escorzo profético que les expliqué de alguna manera el día de ayer en el culto dominical, también se está refiriendo de alguna manera indirecta al juicio que iba a venir con el diluvio universal. Lo que pasa es que nosotros vemos el diluvio universal como algo terrible, como algo dramático, como algo tremendo, pero se aproxima un juicio mayor que ese, que es el juicio final, donde todas las personas que habrán hecho lo malo y se habrán opuesto a Dios recibirán su castigo y va a ser eterno. Entonces, mis hermanos, este Enoc profetiza las palabras que Judas menciona en su carta. Acabamos de leer Judas desde el verso 14 al 16 y vemos cómo Judas con una propiedad admirable dice, de esto profetizó Enoc diciendo, ahorita vamos a leer exactamente lo que dijo, pues está hablando Judas de que estas personas que tienen ciertas características perversas serán juzgadas por Dios. Y trae como evidencia de que lo que está diciendo es cierto a Enoc. Pero un momento, mis hermanos. El libro de Enoc es un libro apócrifo. Al igual que también lo fue el testamento de Moisés o Asunción de Moisés, al que hicimos referencia cuando hablábamos de que Satanás peleaba con Miguel por el cuerpo de Moisés. ¿Se acuerdan? En versículos anteriores que también explicamos. Entonces aquí hay que hacer una aclaración. Judas capítulo 1, verso 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor te reprenda. Es decir, que Judas ya en 2 oportunidades en su carta está citando libros apócrifos. Y la pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Cuál es su propósito? El propósito de Judas al citar en 2 oportunidades en su carta un libro apócrifo como el de Enoc y un libro apócrifo como el del Testamento de Moisés o Asunción de Moisés es validar estos textos como inspirados, como autoritativos, o más bien el propósito de Judas es otro. Eso es lo que tenemos que hacer para poder entender hacia dónde apunta el escritor. Ninguna de las dos referencias hacen parte del canon bíblico. ¿Por qué entonces Judas menciona 2 veces en sus cartas fuentes apócrifas? Bueno, mis hermanos, lo primero que tenemos que hacer nosotros es hacer una pequeña reflexión de lo que es un libro apócrifo. Algunos de los que me están escuchando pueden haber hecho con nosotros teología sistemática y puede que otras personas no la hayan hecho. Y al no ver teología sistemática, no vieron la materia de bibliología o doctrina de las escrituras y no tienen ni idea de lo que significa un libro apócrifo. La palabra apócrifo no entró en uso generalizado hasta la Reforma Protestante en el siglo XVI. Y viene de una palabra griega que significa las cosas que están ocultas. El término libros apócrifos se refiere a la creencia de que estos escritos eran ocultos o misteriosos, no tuvieron inspiración divina, no les fue a los autores revelado de parte de Dios lo que escribieron. Y al no contar con la inspiración divina, por lo tanto no eran inerrantes y autoritativos para la iglesia. De hecho, finalmente no hicieron parte del canon bíblico. De los 66 libros de la Biblia, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo no hacen parte. De hecho, muchas de sus enseñanzas contradicen asuntos que la Escritura enseña. Y obviamente hay otros libros apócrifos que enseñan cosas que aún contradicen la doctrina apostólica.
Por ello no se tuvieron en cuenta a la hora de ser reconocidos como parte del canon bíblico. Pero ¿por qué esa información le parece importante a Judas mencionarla? Bueno, mis hermanos, cuando Judas menciona estos eventos, los está mencionando como eventos que pueden de alguna manera iluminar el punto que él está hablando. Cuando leímos en Judas capítulo 1, verso 9, de esa batalla que hubo entre Miguel y Satanás, lo que él menciona es que Miguel no se puso a pelear ni reprendió a Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda, ilustrando que un ser de la autoridad de Miguel no se atrevía a proferir palabras en contra de Satanás, porque entendía que era un ser espiritual, que quien lo iba a reprender era Dios. ¿Y por qué lo usa Judas? Porque él viene hablando de que los falsos profetas y los apóstatas no conocen nada acerca del mundo espiritual y como bestias aún reprenden a entidades poderosas que ni siquiera entienden. Por esa razón trae a colación lo que sucedió con Moisés y lo que menciona este libro apócrifo. En esta segunda oportunidad nombra lo que dice Enoc para hablar nuevamente que ciertísimamente el Señor va a juzgar a todos los que se levantaron en contra de Dios y todos los que se olvidaron de Dios y aún dijeron cosas perversas y malas en contra de Dios, serán juzgados y serán condenados. Entonces, el único propósito que tiene Judas al mencionar estos libros y estas referencias es de alguna manera usarlos como ejemplo para un punto que él está diciendo que es importante. Y Judas no fue el único que hizo esto. Por ejemplo, Pablo, en su discurso en Atenas, en el Areópago, ante los epicúreos y los estoicos, que son dos movimientos filosóficos fuertísimos, usa citas de poetas que en esa época eran famosos para hablar de fenómenos reales en la cosmovisión del Dios no conocido. Él les va a hablar a las personas de Atenas del Dios no conocido porque ellos tienen hay un pedestal sin ninguna imagen con una inscripción que dice al Dios no conocido. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo? A partir de lo que conocen los atenienses, lo que conocen esos griegos, a partir de lo que conocen, los va a conducir a lo que no conocen. A partir de la filosofía, les va a hablar de fenómenos verdaderos. ¿Y a quién cita el apóstol Pablo? Cita al poeta Epiménides cuando dice: en él vivimos y nos movemos y somos. Así lo dice Hechos, el libro de Hechos. Con esta frase sostiene que los hombres son los que pueden generar ideas, pero que son las creencias las que envuelven las vidas de las personas. Y también la frase, porque el linaje suyo somos, como lo expresó el mismo apóstol Pablo, es una cita de Arato, que provenía de la región de Sicilia, de donde también era el apóstol. De esta manera, Pablo presenta al Dios no conocido, pero lo hacía a través de poemas y palabras que sí eran conocidas por los atenienses. De esa manera empezó a predicar Pablo. Y no está queriendo decir que lo que dijo Arato lo dijo por inspiración divina, o que lo que dijo Epiménides lo dijo por inspiración divina, sino que al Espíritu Santo le pareció conveniente recordarle esos dichos de la época que eran muy populares al apóstol Pablo y ratificar sus ideas. Ahora, luego de que esto queda escrito en la palabra, se convierte en palabra de Dios. Pero se convierte en palabra de Dios no porque lo dijo Epiménides o el otro poeta, sino porque lo citó el apóstol Pablo dentro de un contexto maravilloso. Miren cómo lo dijo el apóstol Pablo en Hechos 17 del 28 al 30. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedras o escultura de arte o imaginación del hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora mandó a todos los hombres en todo lugar
a que se arrepienta. Entonces lo que está haciendo Judas al citar a Enoc y al citar los escritos apócrifos del testamento de Moisés, sencillamente lo que está haciendo es ilustrar un punto. Ahora, al citarlo y al ser guiado por el Señor, por el Espíritu Santo, a tomar estos textos, al quedar escritos en la carta de Judas, ahí lo que está mencionando Judas sí se convierte en parte de la palabra de Dios. Ahora, también lo dice el apóstol Pablo cuando le escribía a Tito. Y le dice en Tito 1, verso 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. ¿A quién está citando en este caso? El apóstol Pablo, gracias a su educación, siendo un erudito en varios campos, no solo conocía al dedillo la literatura y leyes judías que había aprendido junto a Gamaliel, sino que era lector de los grandes filósofos paganos, romanos y griegos. Habiendo dejado a Tito en la isla de Creta para fortalecer a los pocos cristianos que allí residían, le escribe para ayudarle a enfrentar con firmeza las filosofías imperantes en esa zona y hace una cita, y cita de nuevo al profeta Epiménides. Y lo que dice es, uno de sus propios profetas, eso es lo que dice y es maravilloso, es importante que lo tengamos en cuenta. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Lo está citando de Epiménides. Pero a la hora de citarlo el apóstol Pablo y quedar en la escritura, se convierte en palabra de Dios. No en el momento en que lo dijo Epiménides, sino en el momento que cita lo que dijo Epiménides, el apóstol Pablo, y queda escrito en la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, reflexionemos un poco. ¿Cuál es el propósito, nuevamente pregunto, de Judas? El objetivo de Judas no es entonces decir que la profecía de Enoc tiene autoridad canónica. Su objetivo es informarnos de la confirmación segura de la venida del Señor para el juicio final. Judas da completa certeza no al apócrifo, sino a la venida inminente de Dios en juicio, pues ese es el enfoque de la porción citada de Enoc. Entonces esto es interesantísimo que lo tengamos en cuenta. Vuelvo y repito y continuamos la explicación del día de hoy. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con su santa decena de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este pasaje es impresionante, mis hermanos. Primero que todo, quiero hablar de algo que hablé ayer en el culto dominical. Dice, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Uno podría decir, el Señor vino en el momento del diluvio universal, cuando acabó con toda la humanidad y solo quedaron 8 personas vivas en un arca y los animales que habían guardado y que habían cuidado en ella, no podría decir. Pero dice, he aquí vino el Señor con su santa decena de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos. Ya voy a explicar lo de impíos porque eso es importantísimo en este pasaje. El énfasis del texto es que el Señor vendrá a hacer juicio a todos. Y ese todos no hace referencia a las personas de una época en particular, sino a la gente de la humanidad en general que le dio la espalda a Dios. Entonces, el pasaje por excelencia no está hablando del diluvio universal. El pasaje está hablando es del juicio final, del momento en que el Señor viene y juzgará. Ayer hablaba en el culto dominical acerca de las dos venidas del Señor. La primera venida, cuando nace en un pesebre, cuando Dios se hace hombre, Él venía a reconciliar a la humanidad consigo mismo. El Dios hecho hombre, el verbo hecho carne, iba a reconciliar a la humanidad consigo mismo. Ahora, la humanidad le da la espalda al Señor. No todos van a recibir el mensaje, también lo hemos visto claramente los domingos. Entonces, ¿qué va a suceder? A todos los que den la espalda al Señor,
Él los va a juzgar en su segunda venida. Y por excelencia se le ha llamado a su segunda venida el día del Señor. Y en muchas porciones de la Escritura se acompaña el título, el día del Señor, como grande y terrible. Porque está apuntando a que su énfasis ya no va a ser, su segunda venida no va a ser con el propósito de la primera, que era reconciliar, era traer a los hombres en su persona en paz para con Dios, sino que en su segunda venida lo que va a hacer es juzgar a los que le dieron la espalda al Señor, a todos los que le dieron la espalda al Señor. Entonces, ese es el énfasis maravilloso de Judas y por eso toma como recurso las palabras dichas por Enoc. Ahora, este texto se pone todavía más interesante porque dice que el Señor a quién va a juzgar. Dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Mis hermanos, esto es importantísimo que nosotros lo podamos tener en cuenta. Cuando cita Judas a Enoc, dice, de eso también profetizó Enoc séptimo desde Adán diciendo, he aquí el Señor vino. Por eso muchas personas piensan que está hablando del diluvio universal, porque dice vino. Pero viendo el enfoque del pasaje, nos damos cuenta que lo que Enoc estaba mencionando no era el diluvio universal, sino el juicio final. Un evento escatológico por excelencia, el juicio final. Pero entonces algunos dicen, bueno, pero es que lo está hablando en pasado. El Señor vino. Bueno, de pronto sería en pasado para Judas. Pero si el Señor le está mostrando el diluvio universal a Enoc, se lo está mostrando cuando todavía no sucede. Entonces, nos damos cuenta que ni aplica ni para el diluvio ni para el día del juicio final. Ahora, dejamos completamente claro que el énfasis del texto nos deja claramente ver que no está hablando Enoc en ese pasaje del diluvio universal, sino está hablando del día del juicio. Y por esa razón lo está trayendo a colación Judas. Y esto es impresionante, mis hermanos. ¿Por qué lo nombra Enoc en pasado? Y por qué también al relatar esa mención de Enoc, Judas en su carta, ¿por qué también lo muestra en pasado? Judas habla de un suceso futuro que todavía no ha llegado ni siquiera para no había llegado para Judas, que escribió esto hace 2000 años, mucho menos para él. Ahora para nosotros que estamos más cerca, estamos en lo último de los últimos tiempos, tampoco ha llegado el juicio final. Entonces Judas habla de un suceso futuro, como lo es el juicio final, pero lo menciona en pasado. ¿Y por qué lo menciona en pasado? Hace lo mismo que hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, cuando menciona a la glorificación en pasado. La glorificación es un evento que no ha sucedido. Pero ¿por qué lo menciona en pasado Pablo? ¿Y por qué Judas menciona el día del Señor, su juicio grande y terrible en pasado? Porque se quiere exaltar el decreto de Dios. El decreto de Dios es que Dios ya determinó todo lo que va a suceder. Y es tan ciertísimo y es tan inmutable el decreto de Dios y sucederá inexorablemente que se menciona en pasado como si ya hubiese sucedido porque no va a cambiar. Entonces, mis hermanos, lo que quiere resaltar Judas es que ningún engañador quedará sin castigo. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, Dios no permite que los apóstatas y falsos maestros minen permanentemente la iglesia. Dios es el defensor de su pueblo y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Entonces esto es importantísimo, mis hermanos, que lo podamos ver y que seamos categóricos con este asunto. He aquí viene el Señor con su santa decena de millares en juicio. Imagínense, en juicio. Dice Judas en la parte B, y dejar convictos a todos de sus obras impías que han hecho impíamente.
y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. Mis hermanos, se resalta en este versículo cuando el Señor dice que es Dios el que está hablando a través de lo que escribe Judas, que él hará juicio contra todos. El Señor viene para hacer juicio contra todos. Se refiere que ningún falso maestro y ningún apóstata quedará sin castigo, mis hermanos, quedará sin castigo. Hay personas que piensan que se van a salir con la suya. De hecho, al día de hoy hay personas que dicen, pero yo vi a un pastor que era más lobo rapaz, que ministró en esa congregación que tenía como 40 años y siempre hizo lo que quiso. Y murió en su ley. Y murió habiéndose aprovechado de las personas y como lo dice este texto, como lo hemos venido estudiando, se aprovechó de ellos económicamente, se aprovechó de ellos emocionalmente, se aprovechó de ellos sexualmente y murió sin que nadie lo descubriera. Bueno, mis hermanos, estoy tomando un ejemplo drástico. Esa persona no quedará sin juicio. El Señor está diciendo que todo lobo rapaz, todo apóstata, todo falso hermano, todo falso maestro, todo falso siervo de Jesucristo será juzgado. Y si no es en esta vida, será en la eterna, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Ahora, el énfasis redundante de Judas lo que expresa es lo terrible de las obras de estas personas por las cuales será juzgada. La palabra que él va a usar es impíos. Y va a usar la palabra impío como sustantivo, como adjetivo y como adverbio. Lo usa como sustantivo cuando dice impíos. Lo usa como adjetivo cuando dice obras impías. Y lo usa como adverbio cuando dice impíamente. El pecado de ellos es muy grande y será juzgado. Pero también ellos serán juzgados por todas las cosas duras que han mencionado con su boca acerca de Dios. En estos días estaba preparando las clases del libro de Números que estoy dando los días jueves y llegaba obviamente a la clase donde teníamos que hablar de cuando la nube de Dios se movía y todo el pueblo se movía. Yo estuve en una iglesia en Cali, me congregué por 3 años allá y esa iglesia me echaron por decirle al pastor que predicara bien y que predicara de Cristo y no que predicara mal y predicara solo de plata. Obviamente el hombre me echó. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que ese impío, ese falso maestro, ese desgraciado, ese lobo rapaz, predicaba de la nube que guiaba a Israel y leía en el texto, y la nube se movía e Israel se movía, y Israel no se movía sin que la nube se moviera. Y luego de haber leído el texto, inmediatamente le decía a la gente, emprende cosas, abre un negocio, emprende una familia, lánzate a hacer cosas, porque en el momento en que tú te muevas, Dios se mueve contigo. Diciendo todo lo contrario que decía la escritura. La escritura decía, el pueblo no se podía mover si Dios no se movía. Y este hombre ni explicaba el texto, sino que lo contextualizaba al día de hoy y lo contextualizaba mal. Porque le decía a la gente, muévase, porque si usted se mueve, eso obliga a que Dios se mueva con usted, porque usted es hijo de Dios y Dios está obligado a bendecir todo lo que usted haga. Y fue a enseñar esa barbaridad y la gente empezó a aprender cosas, empezó a hacer muchas cosas. Todo supuestamente en nombre de Dios, y Dios tenía la obligación de respaldar toda locura que la gente pudiese hacer. Yo les tengo noticias, mis hermanos. Dios va a juzgar a este falso maestro. Dios va a juzgar a este lobo rapaz por lo que dijo, porque él está mancillando el carácter de Dios, está manchando el carácter santo de Dios y está torciendo la escritura al enseñar de esa manera. El Señor va a juzgar a estos falsos maestros, a estos apóstatas, de todas las insolencias que han dicho
de todas las palabras irrespetuosas e irreverentes que han dicho acerca de Dios, mostrando así su carácter rebelde. Los falsos maestros serán juzgados por sus palabras, por su forma de hablar de Dios y acerca de Dios. Todas las personas que se han levantado a enseñar que uno decreta y uno le manda a Dios lo que Dios tiene que hacer y Dios se tiene que sujetar a lo que le dice la criatura, el creador se sujeta a lo que le dice la criatura. Todas esas personas, si no se arrepienten de eso, si no se vuelven a la sana doctrina y no enseñan correctamente la soberanía de Dios, o la aplican en principio en sus vidas, serán juzgados y condenados por sendas palabras en contra de Dios. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, mis hermanos, nos advierte a nosotros los creyentes, mis hermanos, que tengamos cuidado. Y nos lo advierte llamándole duramente la atención a los fariseos. Alguien puede escuchar lo que yo estoy diciendo acerca de los falsos maestros. Alguien podría decir, ay, pero ese Diego sí que es un resentido. O sea, él habla desde el resentimiento del corazón. ¿Cómo puede hablar así del pastor que lo pastoreó por tanto tiempo en esa iglesia local? Ese hombre ni es pastor, ni eso es una iglesia local. Él es un falso profeta, él es un falso maestro, él es un lobo rapaz, y eso no es una congregación, no es una iglesia, es una sinagoga de Satanás. Y se los digo abiertamente, mis hermanos, y si eso hiere susceptibilidades, miren cómo hablaba el Señor acerca de los religiosos importantes de su época, pero que eran falsos maestros y que eran personas que habían apostatado de la fe, porque ellos sí que conocían la ley de Moisés y la habían torcido para ellos parecer justos. Miren cómo le habla, si les parecen fuertes mis palabras, miren cómo le habla Jesús a los líderes religiosos de su época que eran tenidos por dignos. Al día de hoy la palabra fariseo para nosotros es hipócrita, pero para aquella época la palabra fariseo, saduceo, eran palabras que solamente se le daban a un doctor de la ley. ¿Y cómo habla Jesús acerca de los doctores de la ley de su época? Generación de víboras, Mateo 12:34. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando se habla de palabras ociosas, en este pasaje el Señor Jesús nos está refiriendo a palabras insolentes, irrespetuosas o irreverentes. Él está hablando de palabras que no producen fruto, que son inútiles, que son sin provecho, que no trabajan para la salvación de las personas. Cada vez que se levanta un falso maestro en el púlpito y empieza a hablar cosas que no están en la Escritura, no producen salvación en las personas. Son palabras improductivas, son palabras infructuosas. Cada vez que una persona llega a uno de esos lugares, de una congregación, y en lugar de confrontarlo con su pecado, conducirlo a arrepentimiento y guiarlo a Cristo, lo que le dicen: eres un príncipe, una princesa, eres el mejor, nunca cambies. Sin haberles dicho el evangelio, les dan la bienvenida a la familia de Dios y declaran que son salvos ya. Todas esas palabras, el Señor las considera palabras ociosas, sin fruto, inútiles, sin provecho, que no producirán salvación en las personas. Toda persona que al día de hoy se considera maestro o pastor y está enfrente de una congregación y no enseña la bendita palabra del Señor correctamente, será juzgado por haber tenido una Biblia en su idioma enfrente suyo y nunca haberla estudiado genuinamente y haber enseñado bien al pueblo de Dios. Por eso Santiago dice: no se hagan muchos maestros, sabiendo que acarrearán sobre sus vidas mayor condenación si no enseñan bien al pueblo. De hecho, una persona que enseña la palabra se le demanda más aún en su vida personal. Entonces, ¿qué responsabilidad tan grande tiene el creyente? El Señor le está hablando a los falsos líderes religiosos de su época, pero apliquemos esto a nuestras vidas como creyentes, mis hermanos. ¿Tus palabras edifican? ¿Tus palabras conducen a la salvación?
¿Tus palabras consuelan, animan y exhortan? Pues mis hermanos, como creyentes, seremos también juzgados, no en el día del juicio, en el juicio final, pero sí en el tribunal de Cristo. Y allí nosotros también seremos cuestionados por lo que hablamos bien o hablamos mal. Tengamos también presente eso. Y mis hermanos, continuando el día de hoy con la evolución natural del texto, sigue diciendo Judas lo siguiente. Verso 16, y con esto vamos a cerrar el día de hoy. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y mis hermanos, preparando este sermón, preparando esa enseñanza, qué descripción tan al carbón de los que promueven el evangelio de la prosperidad y de los que promueven todo este movimiento tan terrible como es que todas las cosas le van a salir bien a las personas. Miren, mis hermanos, yo sé, si yo quisiera que se llenara un local con cientos o miles de personas, yo sé lo que les tengo que decir. Yo sé lo que les tengo que decir. Bien se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que la gente teniendo comezón de oír se iban a amontonar maestros, falsos maestros, para hablarles según sus concupiscencias. Miren, estamos en una época donde la gente paga porque los engañen. Estamos en una época donde la gente paga para que los engañen. Porque estamos en una época donde para ser políticamente correctos se está arriesgando la verdad. A veces la verdad para algunos suena tan dura, suena tan fuerte, suena tan tremenda, que mejor es que me engañen. Mejor es que me engañen. Y entonces las iglesias, las supuestas iglesias, que son sencillamente congregaciones de una falsa doctrina, el que las preside le habla a la multitud lo que la multitud quiere oír. Y por eso la multitud cada 8 días vuelve. Porque quiere seguir escuchando, quiere seguir siendo engañada. Ahora, si se levantan pastores valientes a predicar la bendita palabra de Dios, van a pasar muchas personas por su iglesia que queriendo escuchar palabras adornadas y no la verdad, saldrán huyendo. Pero habrán personas que sí querrán oír la verdad e iluminadas por Dios se quedarán allí. Esta descripción que hace entonces Judas es impresionante y continúa dicha descripción sobre los falsos maestros y apóstatas diciendo que son murmuradores. Los falsos maestros y los apóstatas son murmuradores, es decir, hacen bullicio, crean discordia y forman alboroto. Son querellosos porque les gusta pelear, discuten por todo, forman polémica y sobre todo forman polémica en torno a la verdad. Pero también ellos, mis hermanos, estos falsos maestros andan según sus propios deseos, porque andan en sus pasiones, en sus concupiscencias, en sus impulsos sexuales. Adulan a las personas para sacar provecho de ellas, es decir, hablan bonito. Sus palabras son llenas de lisonjas para otros. Pero mis hermanos, al hacerlo, no tienen un reconocimiento honesto de los demás. Estas personas son hipócritas y pasan por alto el pecado para no incomodar a nadie. Y más si esta persona le representa un beneficio económico. Comenzando ahorita el seminario que estamos haciendo, que llevamos en la tercera materia, doctrina del hombre, perdón, los días miércoles. Entonces comenzamos, creo que ya hace un año que ya comenzamos. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, cuando comenzamos, me contactaron unas personas, me llamaban, me dijeron, te estábamos buscando por cielo y tierra, queríamos hablar contigo, qué bendición que te encontramos, queremos que tú nos pastorees, porque pues no hemos encontrado ellos son de Cali, no hemos encontrado como una congregación que creamos en su doctrina y queremos que nos pastorees. Y bueno, yo les empecé a predicar online y bueno, fue una cosa impresionante, cosa interesante lo que hicimos allí.
Ahora, lo tremendo del asunto es que empecé a notar que ellos creían en la profecía, creían en esto de los apóstoles, y que la señora, que era como la líder de todo ese grupo, esa señora decía que tenía visiones, que Dios le hablaba audiblemente, ya guiaba a todo ese grupo que tenía esas visiones y esas palabras y esa dicción. Ella me había prometido que iba a diezmar a la iglesia, trabaja con unas fundaciones y que por esa razón iba a traerle ropa a mis hijos y juguetes y bueno, un poco de cosas. Ella entonces llega y empiezo a ver esa condición que ella tiene y yo tengo que confrontarle, tengo que hablar. Estamos en una clase, porque ya comenzó el seminario, estamos en una clase y me tocó llamarla al orden y decirle, mira, quedó de hecho grabado, creo que es una de las primeras o segunda de las clases de doctrina de las escrituras, en la sesión de preguntas. Ellos tan pronto escucharon el canon de la escritura estaba cerrado y que ya Dios no habla a través de profecías, sino solo a través de la bendita palabra del Señor, dejaron de asistir, dejaron de hablar, me dijeron, no creemos en eso, no creemos en lo que estás diciendo, Dios me sigue hablando, yo lo escucho a Él y yo no puedo negar esas cosas. Yo sabía lo que me corría pierna arriba si yo le decía ya la verdad, y era que ella no iba a colaborar en la forma que estaba diciendo. No, no vamos a vender nuestros principios, mis hermanos, no los vamos a vender. Sencillamente le dije la verdad, todo ese grupo de personas se fue. Nunca más volví a saber de ellos. Es que así son las cosas, mis hermanos. Un falso maestro escucha algo, está mal, se queda callado, porque él no quiere hacer sentir mal a la persona a poder seguir sacando de ella beneficio. Así no actúa un verdadero siervo de Dios. Un verdadero siervo de Dios vela por la santidad del pueblo de Dios, aun si esto le trae problemas a la congregación. Prefiere herir con la verdad y matar con la mentira, mis hermanos. Y por esa razón, como dice la escritura, fieles son las heridas del que ama, mas inoportunos los besos del que aborrece. Hermanos, en esta congregación, ustedes se habrán dado cuenta en algún momento, si se encuentran algo que están haciendo mal, yo se los voy a decir, y se los voy a decir en amor, pero se los voy a tener que decir, y voy a tenerlos que llamar al orden. Si a ti te molesta esto, si vas a ser de las personas que te resientes por eso, evalúa tu corazón. Pero aquí no vamos a hablar cosas bonitas, vamos a tener un reconocimiento honesto de las personas, no vamos a ser hipócritas, y si algunas veces lo que decimos va a incomodar, aún eso va a probar quién es quién. Cuando a ti se te llama la atención con la escritura y la escritura te redarguye y tú cambias, eso está demostrando que eres un verdadero hijo de Dios. Pero si se te llama la atención con la escritura porque algo estás haciendo mal y lo que hace eso en ti es llenarte de ira, de resentimiento y hasta de pensar en irte, eso está evaluando mucho tu corazón. Entonces, este estudio que estamos haciendo no es solamente para advertirnos de los falsos maestros y de los falsos hermanos, sino de que también nosotros mismos nos evaluemos con respecto a este texto. Dice Romanos capítulo 16, y con estos dos textos termino el día de hoy. Romanos capítulo 16, verso 17, vemos cómo el mismo apóstol Pablo le ruega a la iglesia que se guarde de los apóstatas y de los falsos maestros. Mas os ruego, dice Pablo a los romanos, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los ingenuos. Mis hermanos, ¿saben quiénes serán engañados por los apóstatas? ¿Saben quiénes serán engañados por los falsos maestros? Los ingenuos. ¿Y quiénes son los ingenuos? Los ingenuos son los que no estudian la bendita palabra del Señor y por eso son responsables. Un falso maestro puede guiar mal a una persona porque esta persona, antes que olvidar el mal camino, se olvidó de Dios al olvidar la escritura. Mis hermanos, soy categórico en esto. Donde se predica correctamente la palabra de Dios, no debe haber ingenuidad. Si tú conoces la bendita palabra de Dios, eso te dará discernimiento y te permitirá diferenciar claramente entre lo bueno y lo malo.
Ahora, el día de hoy, si después de una descripción tan puntual de estas personas malvadas, alguien cae en sus garras, no es por ignorancia de las escrituras, es porque sencillamente quiere mantenerse al margen de lo que hemos enseñado. Ahora, hay personas que sí caerán en las garras de los falsos maestros y de los apóstatas porque nunca se han tomado el tiempo de leer ni Judas, ni Romanos 16, ni Segunda de Pedro, ni ninguna de las advertencias de las muchas que hay en el Nuevo Testamento, y por su descuido llevarán para perdición de sus vidas. Pero si tú has escuchado puntualmente lo que se ha hablado aquí y aún así caes en la mentira, es porque no tienes en cuenta de manera intencional lo que se te ha dicho. Ojalá Dios nos guarde que nadie tome esta posición. Ojalá que nadie descuide el consejo bendito, no solo de Judas, sino de todo lo que estudiamos cada domingo, cada lunes, cada miércoles, cada jueves. Y termino, mis hermanos, con esto que dice Pablo a los filipenses. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Llorando el apóstol Pablo le dice a los filipenses, cuídense de los falsos maestros, cuídense de los apóstatas, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mis hermanos, ¿quiénes son los enemigos de la cruz? Los que aman al mundo más que a Dios. Y con eso termino, mis hermanos, el día de hoy. Los enemigos de la cruz son los que predican buenas noticias sin el evangelio, los que predican salvación sin cruz, los que predican redención sin Cristo, los que predican fe sin escrituras, los que predican perdón sin arrepentimiento. El evangelio, mis hermanos, nunca se ha tratado de que nosotros seamos felices en este mundo. El evangelio nunca se ha tratado de tener éxito, ni de tener dinero, ni de realizarme personalmente o de tener sanidad física todo el tiempo. La vida, mis hermanos, la vida eterna no se trata del aquí y el ahora. Se trata de la salvación, de la